Buenos días muchachos, a continuación vamos a trabajar lo que es el tema de supernodos, así como habíamos quedado, se van a ver el video para que lo puedan estudiar. Entonces, inicialmente, lo que quiero que vean es que tenemos un circuito típico a la izquierda que podemos resolver ya sea por mallas o por nodos, ¿sí? ¿Qué sucede? En este circuito, lo que nosotros podemos hacer es simplemente emplear las ecuaciones, pero se puede complicar un poco y es, por ejemplo, lo que tenemos al costado a la derecha, que es el mismo circuito, pero la diferencia radica en que la resistencia, que voy a señalarles a continuación, esta de acá, se cambia por una fuente de tensión. Entonces, cuando eso sucede, el circuito ya es un poco diferente, ¿sí? Pero entonces existe la herramienta del supernodo para poder resolverlo y continuar con las ecuaciones. Ahora, lo que yo voy a hacer inicialmente para resolver el circuito es definir los nodos, así como hacíamos en el circuito normal. Entonces, en el de la izquierda podemos tener, por ejemplo, que este de acá es el nodo A, ¿sí? Podemos tener el nodo B, ya un segundo, que sería por ejemplo este que les voy a indicar, ¿sí? Y el nodo C, que sería este de acá. Como ya saben, tenemos que escoger una referencia. En este caso voy a escoger como referencia el nodo de abajo, ¿sí? Que es lo que yo también les sugiero a ustedes por comodidad. Entonces ya dibujamos la Tierra. Entonces ya tenemos definidos los nodos del circuito de la izquierda. Entonces, para recordar, vamos a tener en cuenta que los nodos son esto que yo voy a encerrar en amarillo. No es solo el puntico, sino todos esos elementos de conexión que me unen dos o más componentes. ¿Listo? En este caso, ahí ya tengo identificado el nodo A. Ahora vamos a proceder con el nodo B, ¿sí? Ese que nos une dos o más componentes. ¿Listo? Y ahora voy a continuar con el nodo C, que por inercia va a ser el del costado de la derecha de resistencia a resistencia. ¿Listo, muchachos? Ese serían los tres nodos que vamos a atacar con la ley de nodos. Y por supuesto el nodo de abajo, el nodo inferior, que sería la Tierra. ¿Listo? Entonces, esos serían los nodos típicos si quisiéramos atacar, vuelvo y repito, el circuito de la izquierda. Pero ahora tenemos el caso de la derecha. En el caso de la derecha, gracias a la ecuación, perdón, a la fuente de tensión, vamos a tener una situación un poco distinta. Entonces, bueno, vamos a empezar también nombrando los nodos. Entonces yo voy a querer que mi nodo de la izquierda siga siendo el nodo A, es decir, el que está en la parte superior de la fuente de corriente. Entonces va a ser el nodo A. ¿Listo? Entonces ahora voy a seguir bautizando nodos. Voy a dejar el nodo B exactamente donde estaba antes. Bueno, y el nodo C exactamente donde estaba antes. Hasta ahí no hemos cambiado absolutamente nada. Seguimos con las mismas convenciones, ¿sí? Con el mismo manejo. Con el mismo manejo del paso a paso, llamémoslo así. Pues bueno, finalmente después de que tenemos los nodos, lo que debemos hacer es escoger nuestra referencia. Entonces vamos a seguir manejándolo de la misma forma. Para mí la referencia va a ser el nodo inferior y lo voy a manejar como mi tierra. ¿Listo? Como esta tierra. Entonces ya tenemos el primer paso, que sería seleccionar los nodos, elegirlos y elegir la referencia, ¿cierto? Entonces ahora viene el paso interesante, que es lo que nos distingue del proceso que ya manejamos, y es la elección de un supernodo. ¿Listo? El supernodo es ese nodo en el cual nosotros podemos abarcar un componente. En este caso vamos a abarcar la fuente de tensión. El supernodo abarca fuentes de tensión, muchachos. ¿Listo? Eso no lo podemos olvidar. Entonces voy a encerrarlo en color amarillo para que esté un poquito más claro. Entonces nosotros antes habíamos dicho que el nodo B habría sido lo que encierra dos o más componentes, ¿cierto? Sería eso que yo les acabo de encerrar ahí. Sin embargo, cuando ya hablamos de supernodos, resulta que el supernodo me coge la fuente completa, es decir, me va a unir lo que es el nodo B y el nodo C. Así lo estoy encerrando yo en este preciso momento. ¿Listo? En este caso, el nodo B y el nodo C terminan siendo uno solo, pero se le denomina supernodo. ¿Listo? Entonces ahí, como ustedes pueden ver, quedó totalmente encerrado. Y voy a encerrar el nodo A. ¿Listo?
hasta ahí estaríamos definiendo dos nodos. Tengan en cuenta una cosa, este circuito de ejemplo tiene tres mallas. Si ustedes se mandan a resolverlo usando las mallas, tienen tres ecuaciones, una por cada malla. Pero si lo atacan por nodos, en este caso tendrían un nodo, que es el nodo A, y un supernodo, que sería el nodo el supernodo BC. En este caso, dos ecuaciones. Entonces es mucho más fácil atacar este circuito utilizando la técnica y la ley de corrientes, porque son dos ecuaciones y no tres ecuaciones, que sería utilizando la ley de tensiones de Kirchhoff. ¿Listo? Eso inicialmente. Listo. Lo siguiente que quiero mostrarles, muchachos, y es que en este dibujo yo ya hice un salto y es nombré los componentes del circuito, ¿sí? Y adicionalmente lo que hice fue definir los sentidos de las corrientes. Entonces, para lo que sería el nodo A, tomé las corrientes que están dibujadas en color azul, y para los que serían el supernodo BC son las corrientes que están dibujadas en verde. Me falta nombrar la tensión, la fuente de tensión. Entonces, así como lo ven, seguimos el mismo procedimiento de siempre. Definimos unos sentidos de corriente. Para el caso del supernodo BC, cambiamos un poco porque puede ser confuso el hecho de que tengamos la fuente de tensión. Sin embargo, como les comento, debido a que estoy asumiendo que es un supernodo, es decir, como si temporalmente en la imaginación no tuviéramos la fuente. Entonces quiere decir que BC forma un solo nodo y tenemos que asumir también las corrientes que salen o entran según sea el caso. ¿Listo? Entonces ese sería como un salto que acabamos de hacer para mostrar y adelantar en el dibujo. Continuando con el proceso, entonces lo que tenemos que hacer ahora es, bueno, inicialmente hicimos un paso número uno, que fue identificar los nodos, ¿sí? Entonces en este caso nosotros identificamos nodo A, perdón, nodo B, nodo C, y el supernodo, ¿sí? Que es el que nos corresponde a la unión de los nodos BC, ¿listo? Eso fue lo inicial. Lo segundo que entonces tenemos que proceder a hacer es hacer un breve análisis respecto a lo que existe en el supernodo. Entonces, como ya vimos, el supernodo es una fuente de tensión que envuelve los nodos adyacentes a ella, en este caso los nodos B y C, ¿sí? Pero hay algo más interesante. Resulta que nosotros, como somos los que estamos montando el circuito, conocemos la fuente de tensión porque nosotros la colocamos. Por ende, conocemos cuál es el valor de esa fuente de tensión. En este caso, nosotros conocemos el valor de BF, ¿sí? Entonces vamos a suponer, vamos a aclarar, ¿sí?, qué sucede con la fuente de tensión debido al supernodo. Entonces, en el segundo paso vamos a aclarar el tema del supernodo. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hacemos? Así como les acaba de mencionar, la fuente de tensión nosotros la conocemos, es decir, el valor de BF nosotros lo conocemos, es un dato conocido. Pero en términos de ya ecuaciones, ¿sí?, y leyes circuitales, llamémoslas así, la tensión BF es igual a la tensión B menos la tensión que hay en C, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que estamos eligiendo, ya les voy a dibujar, lo voy a dibujar en rojo. Estamos tomando la tensión que cae en el nodo B respecto a tierra con la tensión, o se le sustrae, se le resta la tensión que hay en el nodo C respecto a tierra, ¿sí? Así como se ha manejado como si hubiera una resistencia en lugar de BF, ¿listo? Sería calcular la tensión que caen entre el nodo B y entre el nodo C. En ese caso obtuvimos una pequeña expresión que es igual, o que se da como la tensión en la fuente igual a la resta de la tensión en B menos la tensión en C. ¿Por qué ese sentido? Básicamente, para que lo recordemos, es manteniendo el signo de las tensiones o el signo de la tensión definido para la fuente, con el más a la izquierda y el menos a la derecha. Entonces, haciendo la sustracción de lo que hay en la izquierda y lo que hay a la derecha. El tercer paso en este caso sería como tal ya atacar la parte algebraica, que sería hacer las ecuaciones. Bueno, entonces vamos a definir un tercer paso para este ejercicio, que debe ser el correspondiente a las ecuaciones de nodo, incluyendo el supernodo. Entonces vamos a hacer las ecuaciones de corriente. Ecuaciones de corriente. Listo. Entonces voy a continuar en la parte inferior de los dos circuitos.
No se les olvide que ahora estamos atacando el del supernodo. El circuito dibujado en el costado izquierdo de la pantalla simplemente fue una referencia para iniciar nuestro tema. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con la ecuación para el nodo A. Voy a hacer una viñetica por acá y escribo nodo A para obtener un poco de orden. Nodo A. Respecto al nodo A, sabemos que para el aprendizaje inicialmente supusimos que vamos a hacer la ecuación como las corrientes que entran igual a las corrientes que salen. ¿Listo? Simplemente para aprendizaje, ustedes saben que de todas formas, así como se manejó en las leyes, en la ley de tensión de Kirchhoff, se puede hacer que sumatoria de corrientes es igual a cero. Así como en esa ley de tensiones, sumatoria de tensión es igual a cero. Pero en este caso, para que lo recordemos, solo para aprendizaje, tomémoslo como corrientes que entran igual a corrientes que salen. Entonces, retomando, para el nodo A tendríamos el caso de la corriente de la fuente, que es un dato conocido porque vuelvo y menciono, las fuentes nosotros las colocamos. En este caso nosotros definimos qué corriente colocamos. Entonces va a ser la corriente de la fuente va a ser igual, retomando, volviendo a mencionar, ¿no? Las corrientes en azul, va a ser igual a la corriente IA3, ¿sí? Es la corriente para el nodo A que cruza por la resistencia. En este caso, bueno, acá hay un error, eso se debe corregir, ¿sí? Estamos diciendo que es IA3 y en realidad es IA1, perdón con ustedes. Eso lo vamos a corregir acá en el dibujo de una vez. ¿Sí? De pronto algunos de ustedes ya lo habían notado, pero como estamos grabando el video y no hay opción a las preguntas o a la realimentación, yo no lo había notado. Eso es IA1. ¿Listo? Quedó corregido. Entonces vamos a retomar nuevamente la ecuación. ¿Listo? Eso no es IA3, sino va a ser IA1. ¿Listo? Ese IA1 más IA2, entonces vuelve a jugar, es la corriente en el nodo A que va a cruzar por la resistencia 2. Así como IA1 era la corriente que va por el nodo A o que es relación al nodo A, pero que va a cruzar la resistencia número 1. ¿Sí? Entonces ya tenemos la primera expresión. Ahora lo que tenemos que hacer es manejarla o darla en términos de lo que sería la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque nosotros en estas ecuaciones calculamos tensiones y la forma en cual relacionamos la corriente con la tensión es usarla, es mediante la ley de Ohm, es el uso de la ley de Ohm. Entonces vuelve y juega, la corriente en la fuente es una corriente conocida, por ende no es necesario expresarla en términos de la ley de Ohm, es una fuente que nosotros dispusimos en el circuito. La corriente IA1, en este caso, va a ser la tensión que fluye o la tensión que existe en la resistencia 1 dividido en la resistencia 1. En este caso, la tensión que cae en la resistencia 1 es VA. VA. Entonces, el reemplazo adecuado según la ley de Ohm sería la tensión A dividido en R1. Perdón, perfecto. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con la corriente que fluye por la resistencia 2. En este caso, vamos a tener una tensión que tiene que relacionar de alguna forma la tensión B, porque como ya sabemos y hemos manejado, la corriente que fluye por R2 está íntimamente relacionada con la tensión que cae en R2, y la tensión que cae en R2 es la diferencia que hay entre la tensión A y la tensión en B. Esa es la tensión que cae en R2, no se nos puede olvidar. Como es la tensión que cae en R2, si la divido en la resistencia 2, obtengo la corriente, ¿sí?, que fluye por R2. En este caso, la corriente IA2. ¿Por qué? Porque tomé la sustracción o la resta del nodo A con el nodo B. No del nodo B con el nodo A. Por el sentido de la corriente. Acuérdense que la corriente en una resistencia entra o determina dónde pone el más, ¿sí? Entonces, por donde entra, pone el más. ¿Listo? Y por donde sale pone el menos. No se les olvide ese dato. Para el caso de la corriente verde, va a ser al revés. Entonces, para que no haya confusión, la voy a dibujar abajo. ¿Listo? La corriente IB2, que va a ser en la siguiente ecuación, nos pone el más por donde entra y el menos por donde sale. ¿Listo? Entonces, volvamos a la ecuación de nodos. Teníamos ya una expresión que nos relacionaba las tensiones VA y VB para calcular las corrientes. Entonces, en este caso, el siguiente, llamémoslo micropaso, es factorizar o agrupar
por variables. Entonces voy a agrupar la variable BA que multiplica 1 sobre R1 más 1 sobre R2, ¿sí? Y dejo la variable de la tensión B separada de esta manera. Entonces, así como ustedes pueden apreciar, se hizo el cálculo de la primera ecuación de nodos. Ahora vamos a continuar. Resulta que nosotros podemos, ahora sí, atacar la ecuación que sería para el supernodo. Entonces vamos a llamarlo supernodo. En este caso solo tenemos un supernodo, entonces no voy a escribir que es supernodo BC, sino ya sabemos que es el supernodo que abarca los nodos B y C. Ahora vamos a definir la ecuación. Ya habíamos visto que por aprendizaje vamos a tomar lo que entra igual a lo que sale. En el caso del supernodo BC no hay corrientes entrando, por ende vamos a tener un 0 en las corrientes que entran. Y vamos a igualar ese 0 a las corrientes que salen. En este caso, IB2, recuerden que son las que están en verde, más IB3 más IB4. Hasta ahí hemos hecho el mismo paso que hicimos para el nodo A, definir las corrientes que entran y las que salen, y a continuación el siguiente paso sería definirlo en términos de la ley de Ohm. Ahora, IB2 es la misma corriente IA2 pero en sentido contrario, es decir, la verde es la misma que está en azul en la resistencia 2, pero tiene un sentido diferente. El que tengan un sentido distinto implica que la tensión es diferente. Por ende, para hacer la ley de Ohm, la corriente que pasa por R2 debido al nodo B va a implicar la resta de la tensión en B menos la resta no, menos la tensión en A. ¿Listo? Y para que calcule la corriente, pues tenemos que dividirlo en la resistencia 2. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la ley de Ohm. Pues como ustedes se dan cuenta, el sentido de las tensiones en este caso fue diferente a el que ocurrió en la ecuación 1. Voy a señalárselos con amarillo. Esta de acá es distinta a la que les acabo de mostrar en amarillo. ¿Listo? Es diferente porque el signo es distinto. Es muy importante que lo recordemos porque se presta para confusiones. Bueno, ahora, ya definimos la corriente IB2, ¿sí? En términos de la ley de Ohm. Voy a encerrarla en un paréntesis para que no haya más, no se preste para confusiones más adelante. Ahora voy a hacer lo mismo para la tensión que cae en la resistencia 3. Esa resistencia va a ser exactamente por ley de Ohm. Va a estar influenciada por la tensión que cae en ella y la corriente que la atraviesa. La tensión que cae en ella, respecto a tierra, no se les olviden, es la tensión B. ¿Listo? Entonces, por ley de Ohm, tendrá que ser la tensión B dividido en la resistencia 3. Esa sería la corriente que fluye a través de la resistencia R3. Perfecto. Ahora, continuando con el supernodo, acuérdense que por unos segundos nos vamos a olvidar que la fuente de tensión existe. Porque el supernodo lo que hace es hacer un solo nodo adyacente o abarcando los nodos adyacentes a la fuente de tensión. Pero entonces, bueno, retomando. La corriente que fluye por la resistencia 4 va a ser igual a la tensión que cae en esa resistencia 4 dividido en la resistencia 4. ¿Y cuál es la tensión que cae en la resistencia 4? V sub 0. Perfecto. En este caso, acabamos de obtener una expresión según la ley de Ohm. Ahora, el paso siguiente es un paso ya más algebraico, más que decir, algebraico aritmético, que es factorizar y tener en cuenta los signos. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo rápido. La tensión B va a multiplicar a 1 sobre R2, pero se le va a sumar 1 sobre R3. Esa sería la primera. Y la siguiente sería menos la tensión A dividido en R2, ¿sí? Más la tensión C dividido en ¿qué? En R4. Porque esa no requiere mayor
factorización o mayor agrupamiento de términos. Listo, en ese caso ya tenemos dos expresiones, pero aquí ya es importante tener en cuenta una cosa. Habíamos dicho, y lo voy a copiar en la parte de abajo en color rojo, ¿sí? Habíamos dicho que en términos de ecuaciones, ¿sí? En términos algebraicos, una ecuación o un sistema de ecuaciones, perdón, que tenga igual número de ecuaciones con igual número de incógnitas tiene solución. Entonces no se les vaya a olvidar eso. Lo retomamos. Número de ecuaciones tiene que ser igual a número de incógnitas. Algunos de ustedes dirán, no, pero eso ya lo tenemos claro, ¿para qué repetirlo? Primero, no está de más porque puede que haya personas que aún no lo tengan claro. Y segundo, resulta que en las ecuaciones que acabamos de encontrar tenemos 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Entonces hasta ahí como vamos, el sistema no tiene solución porque las incógnitas son las tensiones A, B y C. Y como ven, tenemos dos ecuaciones, del nodo A y la del supernodo. En este caso, tenemos que recurrir al paso 2 que habíamos hecho en este dibujo. Paso 2 nos relacionó la tensión en la fuente con el nodo B y el nodo C. En este caso, ¿sí? Para este circuito, esa es una tercera ecuación, porque como habíamos mencionado, la tensión en la fuente nosotros la conocemos, ¿sí? Entonces al nosotros conocerla, pues simplemente tenemos que despejar lo que no queramos manejar de aquí en adelante. Entonces vamos a tomar la tercera ecuación, ¿sí? Y vamos a reescribirla. Entonces habíamos dicho que la tensión BF es igual a la tensión en el nodo B menos la tensión en el nodo C. Solamente la reescribimos. Entonces ahora supongamos que yo no quiero, y esa es mi decisión personal, yo no quiero tener la tensión C en mis ecuaciones, entonces la voy a despejar. Entonces va a ser, la tensión C va a ser igual a la tensión F, ¿sí? Perdón, a la tensión B, lo reescribo un poquito más decente, menos la tensión F. Esa expresión que acabamos de tener nos sirve para, en las ecuaciones que ya calculamos, reemplazar. Es decir, voy a subrayarlo en color rojo. Acabamos de dejar una expresión de BC. En términos de una incógnita, que sería VB, esta de acá que estoy subrayando, y en términos de una tensión que yo conozco, que es la tensión BF. Entonces, si yo tomo esta expresión y la reemplazo acá, donde yo tengo BC, resulta que estoy dejando prácticamente dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Por qué? Porque VC está en términos de B y de la tensión en la fuente. Entonces la voy a reescribir, ¿sí? Pero la voy a escribir en rojo para que quede la distinción. Entonces ahora esta expresión o esa ecuación del supernodo va a quedar así. 0 va a ser igual a la tensión B, que sigue siendo la misma, yo la conozco, por 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Hasta ahí solo estoy reescribiendo. No hemos hecho nada más. ¿Listo? La encierro y continúo. BA la conozco, no, pero no la he reemplazado de ninguna forma, entonces la mantengo. BA dividido en R2. Y aquí es donde viene el reemplazo interesante. Y es que BC ya la tengo en términos de otra cuestión. Entonces la ecuación me cambia un poco y reemplazo BC por lo que acabo de obtener, que sería la tensión B menos la tensión F, y hago la división respecto a R4, que era la resistencia original. Y de esa forma, mi ecuación de supernodo quedó con dos incógnitas, que es BA y la tensión en B. Y adicional a esto, acabamos de llegar a una segunda ecuación, ¿sí? Que nos deja dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces lo importante es que acabamos de concluir que este circuito se puede resolver utilizando
2 ecuaciones de nodo y no 3 ecuaciones de malla. Este sería el primer ejemplo.